Hola, en este video vamos a continuar con el análisis de funciones utilizando derivadas. Comenzamos entonces con concavidad y convexidad. Se dice que una función es convexa en el punto C, FC, si existe f' en C y un intervalo abierto I que contiene el punto C, de manera tal que la gráfica de la función está arriba de la recta tangente a la gráfica en el punto, tal como se ve en el gráfico. Por otro lado, se dice que una función es cóncava en el punto C, f en C, si existe la derivada en C y un intervalo abierto I que contiene C, tal que en el intervalo la gráfica de la función está debajo de la recta tangente a la gráfica en el punto C, f en C. Este concepto puede ser resuelto a través de condiciones suficientes en términos de la derivada segunda. Así es, si f de x es una función derivable en el intervalo abierto que contiene C, y si la derivada segunda en el intervalo que contiene C es mayor que 0, entonces la gráfica de f de x es convexa en C, f en C. Análogamente, si la derivada segunda es menor que 0, la gráfica de f de x es cóncava en C, f en C. Asimismo, podemos hablar de lo que son puntos de inflexión. Un punto de coordenadas xy, f en xy, donde cambia la concavidad de la curva, se denomina punto de inflexión. Puede ser que de cóncava pase a convexa o de convexa pase a cóncava. Por ejemplo, gráficamente se puede observar que xy, f en xy es un punto de inflexión. Se demuestra que si la derivada segunda en x sub y es igual a 0 y la derivada tercera en el punto es distinta de 0, entonces x sub y es punto de inflexión. Veamos un ejemplo. Sea f de x igual a x al cubo más 3 medios x cuadrado menos 6x. Para encontrar los intervalos de concavidad y convexidad, es necesario calcular la derivada segunda de la función y analizar sus signos. La derivada primera de la función es 3x cuadrado más 3x menos 6, de donde podemos deducir que la derivada segunda es 6x más 3. Sabemos que si la derivada segunda es mayor que 0, entonces f es convexa, mientras que si la derivada segunda es menor que 0, f es cóncava. Veamos entonces cuándo la derivada segunda es mayor que 0. Esto ocurre si y solo si 6x más 3 es mayor que 0, o lo que es lo mismo, x es mayor que menos un medio. De forma similar, podemos analizar el caso de la derivada segunda menor que 0. f segunda menor que 0 si y solo si 6x más 3 es menor que 0. Y esto ocurre si y solo si x es menor que menos un medio. Concluimos entonces que f de x es convexa en el intervalo menos infinito menos un medio. Una vez que tenemos esta información, nos preguntamos por los puntos de inflexión de f de x. Para ello, igualamos la derivada segunda a 0, es decir, que 6x más 3 debe ser igual a 0, despejamos el valor de x y queda x igual a menos un medio. Ahora bien, para asegurar es necesario verificar que la derivada tercera sea distinta de 0 en el punto menos un medio. La derivada tercera en este caso es 6, por lo tanto en cualquier punto es distinta de 0, en particular en menos un medio. Concluimos entonces que menos un medio es un punto de inflexión de f de x. A esta altura podemos afirmar que tenemos suficientes herramientas para realizar el análisis de una función.
desde determinar el dominio, analizar límites, determinar continuidad, encontrar puntos de corte con los ejes, intervalos de crecimiento y de decrecimiento, posibles puntos críticos, extremos relativos, puntos de inflexión y curvatura, concavidad o convexidad de las mismas. Estamos entonces ya listos para realizar el análisis y el gráfico de cualquier función. Veamos un ejemplo. Sea f de x igual a x por e a la x. Realicemos el análisis completo de la función y grafiquemos. En primer lugar, observemos que esta función está definida para todo x. El dominio, entonces, son todos los reales. Asimismo, x por e a la x se puede derivar, es decir, es derivable y por lo tanto continua en todo R. ¿Qué pasa con los límites? Cuando x tiende a menos infinito, observamos que la expresión x por e a la x es de la forma menos infinito por 0, con lo cual no podemos saber en forma directa cuál es el valor de este límite. Para ello lo reexpresamos de manera tal que podamos aplicar L'Hopital, esto es x sobre e a la menos x. De esta manera hemos pasado de una forma menos infinito por 0 a la forma indeterminada menos infinito sobre infinito. Podemos aplicar L'Hopital, lo cual nos da 1 sobre menos e a la menos x y tomamos el límite para x que tiende a menos infinito, donde el resultado nos da 0. Es decir, que esta función para x que tiende a menos infinito tiene por límite 0. Luego, si analizamos el límite para x que tiende a infinito de la función, como es infinito por e a la infinito, nos da infinito. Hemos encontrado así los valores de los límites. Busquemos los puntos críticos de la función. Para ello vamos a calcular la derivada, que por ser un producto nos da igual a 1 por e a la x, más la primera sin derivar, o sea x, por e a la x. Recordemos que la derivada de e a la x es e a la x. Para encontrar los puntos críticos hay que igualar la derivada a 0. En este caso nos queda e a la x más x por e a la x igual a 0, sacando factor común e a la x, 0 igual a e a la x por 1 más x. Para que este producto sea igual a 0, 1 más x tiene que ser igual a 0 porque e a la x siempre es mayor que 0. Entonces, despejamos y queda x igual a menos 1. X igual a menos 1 es un candidato a punto extremo. ¿Pero será punto extremo? Para ver si el punto crítico es máximo o mínimo, hay que calcular la derivada segunda. En este caso, e a la x más e a la x más x por e a la x, o lo que es lo mismo, 2e a la x más x por e a la x. Evaluamos la derivada segunda en menos 1 y observamos que nos da e a la menos 1. E a la menos 1 es seguramente mayor que 0 independientemente del valor de e a la menos 1 es positivo. Con lo cual podemos asegurar que x igual a menos 1 es un punto de mínimo relativo. Ahora bien, calculemos cuánto vale la función en menos 1. Si reemplazamos en la función original, nos queda menos e a la menos 1, lo que da aproximadamente menos 0,37, con lo cual podemos afirmar que f de x tiene un mínimo relativo en menos 1 menos 0,37. Continuemos con el análisis. ¿Qué pasa con la curvatura y los puntos de inflexión de f de x? Recordemos que teníamos que analizar la derivada segunda,
que nos informaba con respecto a estos dos puntos. La curvatura se verá entonces en función de la derivada segunda, en este caso e a la x por 2 más x. Si 2 más x es mayor que 0, entonces x debe ser mayor que menos 2. Esto implica que f de x es convexa en el intervalo menos 2 infinito. De manera similar, planteamos 2 más x menor que 0 y esto ocurre si y solo si x es menor que menos 2. Entonces, f de x es cóncava en el intervalo menos infinito menos 2. Ahora bien, ¿cuándo la derivada segunda es igual a 0? En este caso, e a la x por 2 más x es igual a 0 si y solo si x es igual a menos 2, porque e a la x es siempre positivo. ¿Este punto será punto de inflexión? Para ver si es punto de inflexión, tendríamos que ver qué pasa con la derivada tercera de la función en el punto x igual a menos 2. La derivada tercera en este caso es 3 por e a la x más x por e a la x. Si evaluamos la función en x igual a menos 2, vemos que efectivamente es distinta de 0. Una vez que hemos detectado que este punto es punto de inflexión, vamos a calcular el valor de la función en menos 2 y así tendremos las coordenadas del punto de inflexión. En este caso, menos 2 menos 0,27 aproximadamente. Con esto ya tenemos bastantes herramientas para encontrar o para graficar la función. Planteamos entonces el sistema de coordenadas en donde bosquejaremos el gráfico de la misma. Tenemos un punto de mínimo, habíamos visto que el punto de mínimo estaba en menos 1, menos 0,37. También hemos detectado que hay un punto de inflexión en el punto menos 2, menos 0,27. Por otro lado, si calculamos el valor de la función en 0, nos da 0 por e a la 0, que nos da igual a 0, o sea que la función pasa por el punto 0, 0. Asimismo, habíamos analizado que el límite para x que tiende a menos infinito era igual a 0 y que el límite para x que tiende a infinito era infinito. Si ahora intentamos bosquejar el gráfico de la función, podríamos pensar que el comportamiento es una curva suave que pasa por el mínimo, por el punto de inflexión, por el punto 0, 0, que tiende a infinito para x que tiende a infinito y que para x que tiende a menos infinito tiende a 0. Hemos logrado así graficar la función x por e a la x. Con esto, entonces, podemos decir que hemos finalizado el análisis de una función. El trabajo que nos queda es arduo, pero sirve, vale la pena. Nos vemos hasta la próxima.